La iglesia estaba cerrada. No había fieles, no había velas encendidas, no había ningún motivo para que alguien estuviera dentro. Aún así, cuando crucé la puerta, sentí que no estaba solo. El aire era pesado, como si algo invisible respirara conmigo. Di unos pasos más y entonces las vi. No eran personas, no tenían rostro ni cuerpo definido, pero estaban ahí, arrodilladas, inclinadas frente al altar, moviéndose lentamente como si rezaran en silencio. No escuchaba palabras claras, solo un murmullo bajo, constante, como una oración que no estaba destinada a oídos humanos. Lo más inquietante no fue verlas, sino sentir que su rezo no era para Dios. Las sombras parecían antiguas, como si llevaran siglos repitiendo el mismo acto, atrapadas en ese lugar. Cuando intenté retroceder, una de ellas se movió de forma diferente, como si hubiera notado mi presencia. En ese instante entendí algo que todavía me persigue, quizá no estaba observando un ritual, quizá estaba interrumpiéndolo. Ahora dime tú, si hubieras entrado a una iglesia vacía y vieras sombras rezando, ¿te quedarías a observar o saldrías corriendo sin mirar atrás? ¿Crees que eran almas en pena? ¿Entidades oscuras o algo que nunca debió manifestarse? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame si alguna vez viviste algo parecido. Tu experiencia podría no ser la única. Desde el momento en que cerré la última puerta, supe que algo no estaba bien. La iglesia quedó en completo silencio, pero no era un silencio normal. No era paz. Era un silencio pesado, denso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no se veía, pero se sentía en la piel. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, como si el lugar estuviera vacío, y al mismo tiempo, no lo estuviera. El aire era distinto. Más frío, más espeso. Respirar costaba, como si el pecho se negara a llenarse por completo. No había viento, pero las velas parecían temblar solas. No había nadie más allí, al menos nadie visible. Sin embargo, la sensación de estar acompañado no se iba. Era esa incomodidad que te obliga a voltear, aunque sepas que no debería haber nadie detrás de ti. Me detuve un momento y escuché con atención. No se oían pasos, ni voces, ni rezos, pero el silencio era tan absoluto que parecía gritar. ¿Alguna vez han sentido que un lugar los observa? No con ojos, sino con una presencia que pesa, que oprime, que te hace querer salir corriendo sin saber por qué. Así se sentía estar ahí dentro. Lo más inquietante fue darme cuenta de que el ambiente cambió justo al cerrar la iglesia. Como si algo hubiera despertado en ese instante. Como si el lugar, al quedarse solo, revelara su verdadera naturaleza. No pasó nada evidente, nada que pudiera explicar fácilmente, y tal vez por eso fue aún peor. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que ciertos lugares guardan algo cuando están vacíos? ¿Han entrado alguna vez a una iglesia, una casa o un sitio abandonado donde el ambiente se sintiera extraño sin razón aparente? ¿Piensan que el silencio puede ser una señal de algo más? Los leo en los comentarios, porque este tipo de experiencias no se olvidan, y tal vez no todos las vivimos por casualidad. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero ese instante se quedó grabado en mi memoria. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando. La luz era tenue, el lugar estaba en penumbra, y el silencio seguía siendo demasiado profundo. Fue entonces cuando lo vi. Entre los primeros bancos, justo frente al altar, había una silueta arrodillada. No se movía. No respiraba. Simplemente estaba ahí, en una postura de rezo, donde no debía haber absolutamente nadie. Mi mente buscó una explicación lógica. Tal vez alguien había entrado sin que lo notara. Tal vez era una sombra mal proyectada, un juego de luces. Pero mientras más miraba, más claro se volvía que aquello no encajaba. La forma era demasiado definida para ser solo. ¿Oscuridad? La cabeza inclinada, los hombros encorvados, las manos juntas como en una oración silenciosa. No hacía ningún sonido, pero su presencia llenaba toda la iglesia. Lo más perturbador fue darme cuenta de que esa sombra no coincidía con ninguna fuente de luz. No había ventanas abiertas, no había velas detrás, no había nada que pudiera proyectarla así. Era como si la oscuridad hubiera tomado forma humana solo para arrodillarse ahí, frente al altar. Y aún así, no sentí paz. Sentí miedo. Un miedo profundo, primitivo,
de esos que te paralizan. Me quedé observando, sin atreverme a moverme. En mi interior surgió una pregunta que no he podido olvidar: ¿qué estaba rezando? ¿Y a quién? Porque si esa figura estaba orando, no parecía hacerlo por perdón, sino por algo más. Algo que no debía ser escuchado. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna vez una sombra con forma humana que no debería existir? ¿Creen que las sombras pueden ser algo más que ausencia de luz? ¿O que hay presencias que imitan gestos humanos para engañarnos? Déjenme su opinión en los comentarios. Este fue solo el inicio, y lo que vino después fue aún más inquietante. Al principio fue apenas perceptible, como un eco lejano que no sabía si estaba ocurriendo de verdad o solo dentro de mi cabeza. No eran palabras claras, tampoco una voz definida. Eran murmullos. Sonidos bajos, entrecortados, como rezos susurrados por alguien que no quería ser escuchado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de identificar de dónde venían, pero el sonido no tenía un origen preciso. No veía labios moviéndose, no había rostros, no había nadie de pie ni arrodillado cerca de mí. Aún así, las oraciones estaban ahí. No se distinguía ningún idioma con claridad, pero el ritmo era inconfundible, pausado, repetitivo, casi hipnótico, como el de un rezo antiguo. Cada murmullo parecía nacer del aire mismo, como si las paredes, los bancos y el altar estuvieran rezando por su cuenta. Lo más inquietante fue que los sonidos no seguían una sola dirección. A veces parecían venir del frente, luego de atrás, y por momentos sentía que estaban justo a mi lado, muy cerca del oído. No eran fuertes, pero tampoco débiles. Eran lo suficientemente claros como para erizar la piel. Y lo peor, no había respiración humana acompañándonos. Ningún suspiro, ningún movimiento, solo ese murmullo constante. Intenté convencerme de que era mi imaginación, de que el silencio y la tensión me estaban jugando una mala pasada. Pero entonces los rezos cambiaron de ritmo. Se volvieron más rápidos, más urgentes, como si algo estuviera apurado. Como si supiera que yo estaba ahí, escuchando. En ese momento entendí que no estaba presenciando una oración normal. Aquello no buscaba consuelo. ¿Buscaba atención? Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Alguna vez han escuchado voces sin poder ver a nadie? ¿Creen que ciertos lugares conservan sonidos del pasado, como si se repitieran una y otra vez? ¿O piensan que hay presencias que no necesitan cuerpo para hacerse oír? Dejen su opinión en los comentarios. Porque cuando los rezos no tienen voz, tal vez no vienen de algo humano. Cuando intenté enfocar la vista, me di cuenta de que ya no era solo una. La primera sombra seguía arrodillada, inmóvil, pero alrededor comenzaron a formarse otras siluetas. No aparecieron de golpe. Se fueron delineando poco a poco, como si la oscuridad estuviera tomando forma en distintos puntos de la iglesia. Entre los pasillos, junto a los bancos, cerca de las columnas, sombras humanas que no deberían existir. Lo más perturbador no fue su número, sino la manera en que se movían. No caminaban como personas normales. Se deslizaban lentamente, al mismo ritmo, como si todas obedecieran una misma orden silenciosa. Cada movimiento era exacto, sincronizado, casi ceremonial. Cuando una se inclinaba, las otras lo hacían al mismo tiempo. Cuando una se detenía, todas se detenían. No había error, no había retraso. Era evidente que aquello no era algo improvisado. Parecía un ritual antiguo, repetido tantas veces que ya no necesitaba palabras. Las sombras no hablaban, pero los murmullos continuaban, envolviendo todo el lugar. En ese momento comprendí que los rezos no venían de una sola presencia, sino de todas. Como un coro oscuro, invisible, orando por algo que no quise imaginar. Intenté retroceder sin hacer ruido, pero sentí que el ambiente cambiaba con cada paso. El aire se volvió aún más pesado, y la sensación de ser observado se multiplicó. Las sombras no tenían rostro, pero era como si supieran exactamente dónde estaba yo. No giraron la cabeza. No me miraron. Y aún así, su coordinación perfecta me hizo entender que mi presencia no era un accidente. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que los rituales pueden dejar huellas en los lugares donde se practicaron? ¿Han escuchado historias de sombras que actúan como si siguieran reglas antiguas?
¿O piensan que hay fuerzas que se manifiestan solo cuando nadie más debería estar ahí? Déjenlo en los comentarios. Porque ver una sombra es aterrador, pero ver muchas moviéndose como una sola es algo que no se olvida jamás. Fue entonces cuando noté que las velas ya no se comportaban de manera normal. Hasta ese momento, sus llamas habían permanecido quietas, apenas temblando por el aire pesado del lugar. Pero en cuanto las sombras comenzaron a moverse, algo cambió. Las llamas reaccionaron como si sintieran su presencia. Se inclinaban bruscamente hacia un lado, luego hacia otro, como empujadas por algo que no podía verse. Cada vez que una de las figuras pasaba cerca de los bancos, las velas más próximas parpadeaban con violencia. Algunas casi se apagaban, otras se alargaban de forma antinatural, proyectando sombras aún más grandes sobre las paredes. No había corrientes de aire, no había puertas abiertas, no había explicación lógica. Y aún así, el fuego respondía, como si supiera que algo estaba cruzando frente a él. Lo más inquietante ocurrió cuando una de las sombras se detuvo frente al altar. En ese instante, varias velas se apagaron al mismo tiempo, sin humo previo, sin aviso. Solo oscuridad. Las pocas que quedaron encendidas comenzaron a agitarse con desesperación, como si lucharan por no extinguirse. La luz y la oscuridad parecían enfrentarse en silencio, mientras las figuras seguían su ritual. Sentí un nudo en el estómago. Siempre se dice que la llama es símbolo de protección, de fe, de presencia divina. Pero ahí, frente a mí, parecía frágil, vulnerable, casi indefensa ante aquello que se movía entre las sombras. Cada paso de esas figuras parecía debilitar la luz, como si absorbieran algo más que la oscuridad del lugar. En ese momento entendí que no solo yo estaba siendo testigo. El entorno entero reaccionaba. Las velas veían lo que yo veía. Y tal vez sentían lo que yo sentía. Miedo. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Creen que el fuego puede reaccionar a presencias invisibles? ¿Han visto alguna vez velas apagarse sin razón aparente en lugares sagrados o antiguos? ¿Piensan que la luz puede ser una advertencia cuando algo no está bien? Dejen su opinión en los comentarios. Porque cuando incluso las llamas parecen huir, tal vez ya es demasiado tarde. Mientras los rezos continuaban, la sensación se volvió insoportable. Ya no era solo miedo por lo que estaba viendo, sino por lo que sentía. Era como si decenas de miradas invisibles se clavaran en mí al mismo tiempo. No veía ojos, no veía rostros, pero sabía, con una certeza absoluta, que esas sombras sabían que yo estaba ahí. Que mi presencia había sido notada desde el primer instante. El murmullo de las oraciones no se detuvo, pero algo cambió en el ambiente. Los rezos parecían más lentos, más profundos, como si se adaptaran a mi respiración, como si marcaran el ritmo de mi corazón. Cada palabra incomprensible se sentía dirigida, no al altar, sino a mí. Y aunque ninguna sombra se volteó, la presión en el pecho aumentó, como si acercarse un paso más fuera una invitación o una advertencia. Intenté bajar la mirada, convencerme de que no pasaba nada, pero fue inútil. La sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. Era como estar rodeado sin ver a nadie, como si el aire mismo tuviera conciencia. Me invadió un miedo antiguo, instintivo, ese que te dice que no deberías estar ahí, que has cruzado un límite que no te correspondía cruzar. Lo más aterrador fue darme cuenta de que no estaba solo en ese descubrimiento. Las sombras parecían rezar con más fuerza, más coordinación, como si celebraran el hecho de haber sido vistas. Como si mi presencia fuera parte de algo que ya estaba escrito. En ese momento entendí que el verdadero peligro no era mirarlas, sino que ellas me reconocieran. Quiero que me digan algo en los comentarios. ¿Alguna vez han sentido que algo los observa sin poder verlo? ¿Creen que ciertas presencias reaccionan cuando saben que no están solas? ¿O piensan que el miedo es solo nuestra mente tratando de protegernos? Los leo. Porque hay experiencias que no se explican, solo se sienten. Y una vez que sabes que algo te está mirando, ya no vuelves a estar tranquilo jamás. En el momento en que decidí irme, supe que ya era demasiado tarde para hacerlo en silencio. Di el primer paso hacia la salida intentando no hacer ruido, pero fue como si la iglesia entera reaccionara a esa decisión. Los rezos, que hasta entonces eran murmullos constantes, comenzaron a intensificarse. No se volvieron claros,
No pronunciaban palabras entendibles, pero ganaron fuerza, volumen, urgencia. Cada paso que daba hacia la puerta parecía alimentar esas oraciones. El ritmo se aceleró, se volvió insistente, casi desesperado. Ya no sonaban como un rezo devoto, sino como una súplica torcida, repetida por muchas voces que no necesitaban garganta. Sentí que el sonido me rodeaba, que no venía solo del frente o de atrás, sino de todas partes al mismo tiempo, como si el lugar mismo estuviera rezando para que no me fuera. Intenté apresurarme, pero el cuerpo no respondía como debía. Las piernas pesaban, el aire costaba más de respirar, y el corazón latía tan fuerte que pensé que el sonido delataría mi posición. Fue entonces cuando tuve la certeza más aterradora de todas: las sombras no querían que saliera. No se movieron para bloquearme, no corrieron tras de mí, no necesitaban. El rezo era suficiente. Las oraciones se volvieron casi ensordecedoras. No gritaban, pero llenaban todo. Era un sonido que no entraba solo por los oídos, sino por la cabeza, por el pecho, por los pensamientos. Por un instante dudé. Dudé si realmente debía salir o si debía quedarme quieto, como si una parte de mí estuviera siendo convencida de permanecer ahí, de arrodillarse, de unirse. Cuando finalmente llegué a la puerta, los rezos alcanzaron su punto más alto. Sentí claramente que algo detrás de mí sabía que estaba a punto de escapar. No me volteé. No quise confirmar si las sombras se habían acercado. Solo abrí la puerta y crucé el umbral con una sensación de alivio mezclada con terror, como si hubiera salido, pero no del todo. Ahora quiero que me digan ustedes. ¿Creen que hay presencias que reaccionan cuando intentas huir? ¿Han escuchado historias donde el peligro aumenta justo cuando decides irte? ¿O piensan que hay lugares que no quieren quedarse solos una vez que alguien los ha visto? Déjenlo en los comentarios. Porque a veces, intentar escapar es lo que realmente despierta aquello que estaba esperando. En el instante en que crucé la puerta, todo se detuvo. No hubo un eco final, ni un último murmullo. Los rezos simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. El cambio fue tan brusco que me quedé inmóvil, con la mano aún temblando sobre la madera. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio de antes. Era un vacío absoluto, frío, antinatural. Reuní el valor para mirar atrás. La iglesia estaba completamente vacía. Los pasillos despejados, los bancos en perfecto orden, el altar intacto. No había sombras, no había movimiento, no había señales de que algo hubiera estado ahí segundos antes. Las velas que seguían encendidas ardían tranquilas, como si nada hubiera ocurrido. Era como si el lugar hubiera borrado toda evidencia. Sentí una confusión profunda. Una parte de mí quería convencerse de que todo había sido producto del miedo, del cansancio, de la sugestión. Pero el cuerpo no mentía. El nudo en el estómago seguía ahí. El pulso acelerado. Esa sensación persistente de haber sido observado no se iba tan fácil. Aunque no veía a nadie, sabía que algo había cambiado. Lo más inquietante fue darme cuenta de que el silencio ya no ofrecía alivio. Antes, el ruido era el peligro. Ahora, la ausencia total de sonido era lo que más aterraba. Porque si todo había cesado tan de repente, ¿significaba que se habían ido? ¿O solo que habían decidido no dejarse ver? Quiero leer lo que piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia donde todo termina de forma abrupta, sin explicación? ¿Creen que las presencias pueden desaparecer sin dejar rastro? ¿O piensan que el verdadero miedo comienza cuando todo queda en calma? Déjenlo en los comentarios. Porque a veces, el silencio no es el final, es la señal de que algo sigue ahí, esperando. Cuando por fin me atreví a volver a entrar, esperaba encontrar el lugar exactamente igual. Quería creer que no había pasado nada, que todo había quedado en mi mente. Pero bastaron unos segundos para darme cuenta de que la iglesia no estaba como antes. Algo había quedado. No era una presencia visible, ni una sombra rezando, eran señales, pequeñas, silenciosas, pero imposibles de ignorar. Las velas fueron lo primero que llamó mi atención. Varias estaban completamente consumidas, como si hubieran ardido durante horas, aunque apenas había pasado unos minutos. Otras seguían encendidas, pero con la cera derretida de forma irregular, como si el fuego hubiera luchado por mantenerse vivo.
No recordaba haberlas dejado así. No tenía sentido. Luego noté los bancos. No todos, solo algunos. Estaban ligeramente fuera de lugar, apenas unos centímetros, lo suficiente para que alguien distraído no lo notara, pero yo sí. Porque antes estaban alineados. Ahora parecía que algo se había movido entre ellos, de rodillas, con cuidado, siguiendo un patrón. El mismo que había visto en las sombras. Y aunque el silencio dominaba el lugar, había algo más. Un eco leve, casi imperceptible. No era un sonido real, no venía de ningún punto específico. Era más bien una sensación auditiva, como cuando una canción se queda atrapada en tu cabeza. Los rezos seguían ahí, no como voces, sino como un recuerdo que el lugar se negaba a soltar. Fue entonces cuando entendí que no todas las experiencias terminan cuando desaparece lo inexplicable. Algunas dejan huellas. No para ser vistas por cualquiera, sino solo por quien estuvo ahí. Como una advertencia. O como una prueba de que no todo fue imaginación. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los lugares pueden guardar marcas de lo que ocurre en ellos? ¿Han visto objetos moverse o cambiar sin explicación después de algo extraño? ¿O piensan que las verdaderas señales no se ven, solo se sienten? Déjenlo en los comentarios. Porque cuando algo deja rastros, tal vez es porque quiere ser recordado. Desde ese día, la pregunta no me ha dado paz. He intentado ponerle un nombre a lo que vi, a lo que escuché, a lo que sentí dentro de esa iglesia. Pero ninguna explicación encaja del todo. A veces me digo que tal vez eran almas en pena, rezando eternamente en un lugar sagrado, atrapadas entre lo que fueron y lo que ya no son. Otras veces pienso que solo eran sombras, restos de algo antiguo que quedó impregnado en las paredes, repitiendo un ritual que nadie recuerda cuando comenzó. Pero hay una idea que siempre vuelve, incluso cuando trato de ignorarla. ¿Y si no eran almas? ¿Y si aquello no buscaba redención, sino algo más? Porque sus rezos no transmitían paz, ni arrepentimiento, ni consuelo. Transmitían urgencia. Necesidad. Como si invocar fuera más importante que creer. Como si el altar no fuera un refugio, sino un punto de contacto. Lo que más me inquieta es recordar cómo reaccionaron cuando intenté irme. Como si mi presencia hubiera sido parte del ritual. Como si verme, escucharme respirar, sentirme ahí, hubiera tenido un propósito. Y si eso es cierto, entonces no importa si eran almas, sombras o algo peor. Importa que sabían que yo estaba allí. Y que no les gustó quedarse solas. Hasta hoy, cada vez que paso frente a una iglesia cerrada, esa duda regresa. Me pregunto qué ocurre cuando nadie mira, cuando las puertas se cierran y el silencio cae. Me pregunto cuántas cosas se manifiestan solo en ausencia de testigos. Y sobre todo, me pregunto si aquello realmente desapareció o si simplemente decidió esperar. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué creen que eran esas presencias? ¿Almas buscando descanso? ¿Sombras sin conciencia? ¿O algo que no debería rezar dentro de un lugar sagrado? Déjenlo en los comentarios. Porque algunas preguntas no buscan respuesta, solo alguien más que se atreva a pensarlas.